Buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos a esta reunión de miércoles de actualidad. Estoy muy contento. Voy a tener el honor de presentar al doctor Luis Gómez Acuña, quien es doctor por la State University of Nueva York at Stony Brook. Es también profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asignado al Departamento Académico de Humanidades en la sección Historia. Él está especializado en el campo histórico humanístico, apoyado también por análisis de las ciencias sociales. Dicta cursos en 4 temáticas: políticas contemporáneas del siglo XX, historia de los movimientos sociales, prácticas culturales, es decir, artístico-musicales, y discursos políticos. Es profesor universitario, investigador, y también es profesor nuestro de esta casa de estudios. Le damos la bienvenida porque este tema que hoy día cita a nuestra concurrencia sobre los paisajes peruanos es uno de sus temas favoritos, porque es su tema de tesis. Él conoce muy bien al autor, él nos va a deslumbrar con sus datos y verdaderamente estamos muy a gusto de estar con él. Esto ha sido gracias a Modusil de la Universidad San Ignacio, al sistema de biblioteca, que hace posible todas estas actividades culturales. Luis, muchas gracias por haber aceptado y estamos acá deseosos de escuchar tu charla de esta tarde. Adelante. Muchas gracias. ¿Se me escucha, no? Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, sobre todo para hablar en la UCIL, en un lugar donde siempre me he sentido bastante cómodo. Quisiera hablarles de Paisajes Peruanos. Es una obra que nunca vio la luz cuando su autor José Larriba Agüero y Osma estaba vivo. Vio la luz unos años después de su muerte en 1944. Es una obra muy interesante, es un relato de viajes. Y lo interesante aquí a resaltar, que recojo otra presentación que hice en tiempo atrás, se ha publicado una nueva versión de Paisajes Peruanos que supera realmente a las anteriores, porque tiene todo un aparato crítico de notas bastante denso y erudito. Y es a propósito de esta nueva edición que quisiera dar algunas ideas sobre un libro que lamentablemente me parece que es de lo mejor que escribió su autor, tal vez fue lo mejor, y que ha pasado casi al olvido. Como casi muchas cosas que escribieron la gente de su generación, los así llamados novecentistas. Entonces quisiera hablar un poco sobre el libro que contiene, cuál era la idea de escribir un libro así, y sobre su autor también, porque de repente sobre el autor se sabe muy poco. ¿Sí? Eh, Quiero comenzar por esto último. José Larriba Agüero y Osma era limeño, nació en 1885, unos años después de terminada la Guerra del Pacífico. Descendía directamente, era bisnieto de José Larriba Agüero y Sánchez Boquete, el primer presidente civil del Perú, y estaba entroncado con las familias aristocráticas de la ciudad. Descendía de la vieja nobleza colonial limeña. Pero luego en él se despertó la actividad intelectual. Desarrolló 2 interesantes tesis cuando estuvo como alumno al final de sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una fue El carácter de la literatura del Perú independiente en 1905 y la otra La historia en el Perú, que es el primer trabajo, como bien lo señala Alberto Flores Galindo, historiador ya muerto por cierto, es uno de los pilares del pensamiento y de la historiografía peruana en el siglo XX.
Y luego, joven y tal vez cansado y necesitado también de relajarse, tenía muchos proyectos personales, en lo político, en lo cultural, en lo personal también iba a heredar una cantidad apreciable de bienes y quería administrarlas mejor, como dijo en una de sus cartas, y acrecentarla. Inició lo que él llamó un viaje de recreo, ¿sí? Hacia 1912. Ese viaje partió desde Lima, eh, yendo por barco hasta Arequipa, subieron hasta La Paz, se encontraron con personajes muy importantes de la política intelectualidad boliviana, cruzaron la frontera, todo a ritmo de mula y caballo, toda una comitiva yéndose al Cusco, lo recibieron muy bien en el Cusco, y del Cusco fue hasta Huancayo y de ahí regresó en tren a Lima. Todo eso fue recogido en notas de viaje, en diarios, que le sirvieron luego para ir organizando pequeños relatos sobre lo que iba viendo y lo que iba sintiendo en el viaje, y que fueron algunos publicados en esos años, entre los años 16 y 1920, 25. Algunos de estos relatos fueron publicados. Y luego, en el año 31, Ribagüero, ya mayor, organizó varios de estos relatos, los quiso organizar en un libro que nunca publicó y que inicialmente se llamó Por la Sierra, y que luego la Universidad Católica, que fue la quien heredó, por cierto, todos los bienes de Ribagüero y sobre todo su archivo y su biblioteca, después de su muerte en 1944, lo publicó, ¿no? Bueno, no fueron los primeros, hubo una publicación anterior, en el año 55, la Universidad Católica lo publicó en la década de los 60, repitiendo el mismo nombre de la edición del 55, que parece que Ribagüero también lo había propuesto, que eran paisajes peruanos, ¿sí? Ese es el origen de este libro, que otra vez nunca vio la luz cuando el autor estaba vivo, salvo en pequeños artículos que publicó en los periódicos, como en el diario La Crónica, por ejemplo, o en el Mercurio Peruano, que era una revista que dirigía en la década, finales de la década del 10, durante buena parte de la década del 20 del siglo XX, otro compañero de ruta intelectual y político de Ribagüero, Víctor Andrés Belaúnde, ¿sí? Pero lo importante aquí es mirar un poco el libro, y que ya lo tenemos en una edición muy simpática y muy buena, hecha por Jorge Vice Rebagliati, profesor de la Universidad del Pacífico, y ver qué nos dice para nosotros, peruanos del 2023. Y primero hay que ir al detalle y entender cómo está organizado el libro. No es un texto de historia como tal. No es tampoco una pieza literaria en el sentido de un cuento o una novela, si bien no se puede negar que denota un gran dominio de la prosa. Es tal vez uno de los textos de prosa modernista más interesantes que se haya escrito en la primera mitad del siglo XX por algún autor peruano. Y en realidad, a través de la ruta, que por cierto, el libro que toma y describe muchos aspectos de la ruta que ellos tomaron del Cusco a Huancayo, es decir, no incluye todo el viaje. Ribagüero por momentos va haciendo descripciones geográficas, por momentos va haciendo narraciones históricas literarias a manera de cuentos o tradiciones al estilo de Palma, de Ricardo Palma, y en otros casos hace lo que podríamos llamar meditaciones históricas. Cuando uno lo lee, uno se sorprende del dominio otra vez de la prosa y del vocabulario. Es por eso que esta nueva edición me parece muy útil, porque le he añadido notas a pie de página, porque algunos términos pueden ser de difícil comprensión para el lector no avisado, limeño, peruano en general, de comienzo del siglo XXI.
sobre todo porque hay términos en quechua, porque va describiendo las ruinas que va viendo, los lugares, ¿no? Y a veces uno no entiende a qué se está refiriendo. Ese es el texto como tal, y es bien interesante. No está el hilo conductor, como se dice en la edición nueva, el cronotopo, ¿no? Del libro, es precisamente la ruta. A partir de ese va organizando todo. No es necesariamente un relato histórico, insisto. Va mezclando estos géneros entre literarios, meditaciones históricas, lo que podrían ser narraciones histórico-literarias, lo repito, a través de la ruta, que es muy singular, porque comienza en el Cusco, que Ribagüero señala, que es el centro del Perú. Cualquier proyecto nacional, cualquier cosa que quisiera hacerse para que el Perú progrese, para emplear los términos de la época, Ribagüero dice que hay que considerarse al Cusco y a la Sierra porque lo considera el centro del Perú, el viejo centro del Tahuantinsuyo, una importante ciudad en el mundo colonial, y que cuando él la visita está, como buena parte de la sierra, en decaimiento social y económico. Y los relatos que hace Ribagüero terminan en Huancayo, que él señala, curiosamente, como buen historiador, que ahí terminó de alguna manera la Confederación Perú-Boliviana de los años 30 del siglo XIX, y que puso las bases de un decaimiento futuro del país, que se va a ver reflejado eh, en la imposibilidad de constituirse como un gran bloque geopolítico con Bolivia, y que terminó en la Guerra del Pacífico, en la pérdida de la Guerra del Pacífico a manos del ejército chileno. Entonces la ruta está organizada a propósito, ¿sí? Para tratar de lanzar, y lo lanza efectivamente, y eso me parece lo más interesante de Paisajes Peruanos, una visión del Perú, porque eso es lo que está subyacente a través de todo el texto, es una visión del Perú. Y en ese sentido hay varias cosas ahí. Primero, hay claramente un impacto de lo que Ribagüero ha leído para organizar el texto. Y claramente está leyendo a la generación española del 98, que efectivamente utilizan estas descripciones histórico-literarias geográficas para plantear una idea sobre cómo deberían ser las cosas en España, sobre cómo solucionar los problemas, sobre qué problemas son los que tienen que ser abordados, ¿no? Y a partir de ahí comienzan a hacer una serie de reflexiones sobre qué le espera al país. Segundo, no solamente hay la influencia de estos autores, sino también hay claramente el impacto de la Guerra del Pacífico en Ribagüero y su generación en general, y se trasluce en el texto de Paisajes Peruanos. Y eso habría que explicarlo con un poquito más de detalle, ¿sí? Porque la Guerra del Pacífico fue el final de una era de prosperidad, precisamente llamada por el historiador Jorge Basadre la prosperidad falaz, que como ustedes saben, estuvo basada a partir de la venta del fertilizante más poderoso y valioso en ese momento en el mundo, requerido en ese momento por muchos países europeos y Estados Unidos que estaban en proceso de revolucionar industrialmente, revolución industrial, sus países. Pero el guano se acabó, luego el Perú entró en una crisis económica muy severa, quiso solucionarlo un poco recurriendo al salitre, pero vino la guerra y destruyó ese impulso, que luego se va a retomar a principios del siglo XX. Ese es el momento que está viviendo Ribagüero y en el que está viajando. Hay una prosperidad, pero Ribagüero no siente que precisamente esa prosperidad económica, de la así llamada por Jorge Basadre República Aristocrática, sea algo que beneficie a todos.
Entonces, lo que él está todo el tiempo mirando, pensando, a la hora de estar observando los, monumentos y la gente que va topándose en su camino, está todo el día pensando en eso. ¿Qué hacemos para que no vuelva a pasar la que fue señalada como la tragedia del 79? Y el texto de Paisajes Peruanos trasluce una y otra vez esa visión de un Perú que debe redimirse, para decirlo en los términos de la época. Cuando está en el campo de batalla de Ayacucho, esa es una meditación histórica muy interesante, llega a Ayacucho y se va a La Pampa y la Quinoa, comienza una serie de reflexiones sobre lo que pudo y no pudo ser el Perú, que es una beta de reflexión historiográfica muy común y corriente en el Perú en el siglo XX. Este asunto de estar pensando ucrónicamente el país, lo que Basadre y el mismo Ribagüero usa la frase, llamaron oportunidades perdidas, ¿sí? El Perú que pudo ser y no fue porque, qué sé yo, digamos, ¿qué hubiera pasado si los españoles no hubieran conquistado el Tahuantinsuyo, si no hubiera sido otra sociedad? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera aprovechado el guano para, digámoslo así, aunque es un poco crónico pensarlo así, industrializar el país y hacer lo que eh, pudiera despegar, ¿no? Como una, no sé si como una potencia, pero al menos solucionar muchos de sus problemas, ¿no? ¿Qué hacer con el así llamado, porque era un debate intenso en la época, qué hacer con el así llamado problema indígena? Y ahora está todo el tiempo pensando crónicamente las cosas, ¿sí? Y en el campo de la quinoa dice, precisamente, muchos de los problemas es que la nobleza eh, no asumió el rol que le competía, y lo que vino a continuación fue una serie de gobiernos militares, terminada la batalla, que en nada le resultó positivo y beneficioso para el país. Y ese es también otro tópico que Ribagüero plantea y que luego uno lo va a ver repetido una y otra vez a través de toda la historiografía y el pensamiento político peruano en el siglo XX. El así llamado desastre peruano, republicano, se debe a la inexistencia de una clase dirigente nacional o a su ineptitud, ¿sí? Una clase dirigente que en esta percepción es percibida como únicamente una burguesía, llamémoslo así, que solamente extrae los minerales o simplemente cultiva algunos productos que son exportables y no hace nada más, ¿sí? Y precisamente en paisajes peruanos al final, Ribagüero insiste que es necesario estimular la industria, es necesario modernizar el campo, es necesario redimir al indígena, ¿sí? Y curioso, muchos que dicen que Ribagüero no hablaba sobre lo indígena, y dice que tiene cosas que pueden ser rechazables, pero que tiene un folclore y una música que es menospreciada desde Lima, ¿sí? Y comienza a lanzar así ideas sobre qué debería hacerse. En ese sentido, en las reflexiones en el campo de la quinoa, que son duras contra la clase dirigente, sin embargo, marcan un cambio respecto a su pensamiento anterior. En la tesis ya mencionada de El carácter de la literatura del Perú independiente, que Agüero fue durísimo con la época colonial, eh, decía que al final era muy difícil que hubiera una literatura nacional, pero en paisajes hay un cambio, porque dice, a pesar de todo, la colonia sí dejó algunas cosas positivas, ¿sí? Culturalmente hablando, y plantea también un tópico que se va a desarrollar con mucha intensidad durante todo el siglo XX, el Perú como un país mestizo. Y dice que ahí está la clave del desarrollo digamos, de un país que hoy día llamaríamos sostenible, ¿sí? Un desarrollo, una modernización del campo,
un redimir a la clase indígena de sus problemas sociales y económicos, y un reconocimiento de la Ribagüero, de que a pesar de todo ha habido un entrecruce y una interacción entre los diversos grupos que han ido viviendo en el país, y que ha formado la base de lo que podría llamarse una nación mestiza. Ribagüero reflexiona varias veces, y no solamente en el campo de la quinoa, en la Pampa y la quinoa, donde se desarrolló la batalla de Ayacucho, sobre este tipo de tópicos, ¿sí? Es cierto, si uno quiere compararlo con los autores posteriores, que son los que son un poco más leídos que ellos, digamos, por ejemplo, José Carlos Mariátegui, el fundador del Partido Socialista en el Perú, en el año 1928, que fue la base del Partido Comunista Peruano posterior, uno ve que curiosamente los dos están mirando de la misma manera lo indígena, en el sentido lato de reconocer que hay un problema. Lo están analizando con las mismas teorías raciales y los prejuicios de la época. A mí me parece que en Ribagüero eso es mucho más intenso, ¿sí? Que en Mariátegui. Pero obviamente lo que los diferencia dramática y drásticamente es las soluciones que plantean. Porque es posible que Mariátegui haya podido plantear básicamente lo mismo que Ribagüero, pero todo eso pasaba para él por una acción revolucionaria, nada más alejado del sentimiento ribagüero. Y es que otra vez la guerra del Pacífico pesó mucho sobre ellos en cuanto a plantear este tipo de ideas. No querían, dentro de su perspectiva, me refiero a autores como Ribagüero, no solamente como Ribagüero, sino Víctor Andrés Belaúnde, José Gálvez, Francisco García Calderón. No había en ellos el deseo de plantear soluciones en el sentido políticamente hablando revolucionarias. Pensaban que en un momento de prosperidad, porque lo era, el Perú era meridianamente próspero a principios del siglo XX, estaba en uno de estos ciclos de boom exportador que ha sufrido el país tantas veces. El Perú sufriría uno así a principios del siglo XXI, lo haría crecer en picos históricos, que nunca ha sucedido en la historia del Perú. Decían pues que la solución no iba por ahí, sino en modernizar el país. Y uno puede dar a pensar que hay algo más que la guerra, el hecho de pensar así. Y sí, y el texto de Paisajes peruanos lo trasluce, porque una parte muy interesante de estas meditaciones históricas tiene un claro sesgo González Pradiano, y ahí está la clave. La clave no solamente es el desastre, digámoslo así, de la Guerra del Pacífico, que lleva a este tipo de reflexiones y meditaciones históricas. Ribagüero no es el único que la va a hacer, por si acaso, sino también se ve el impacto de la prédica de González Prada después de la guerra. Porque González Prada no habla de oportunidades perdidas, o que el término alma nacional es de la tesis de Ribagüero de 1910, la historia en el Perú, que estaba adormecida, había que reanimarla, o había que reanimar al indígena, había que ser más consciente con su legado cultural, y esto y aquello. No, González Prada hablaba directamente de culpables, hablaba directamente en ese famoso texto sobre el indígena de 1904, que la mejor manera que el indígena podía solucionar sus problemas es tomando un rifle y matando a sus opresores, que era literalmente, en cierto modo, alentar a algún tipo de intentona subversiva. Cosa que González Prada, por cierto, no hizo nunca en su vida, pero sí va a generar un impacto muy fuerte en las propuestas reformistas y revolucionarias posteriores. El impacto de González Prada en el pensamiento de Aya y Mariátegui, de Víctor Raúl Aya Latorre y de José Carlos Mariátegui es claro, pero lo que poco se dice es que también impactó sobre los novecentistas, y tomaron el discurso de Prada, lo asumieron en una parte y después lo rechazaron, diciendo
que era excesivamente desbocado, ¿sí? Pero cuando uno lee paisajes, inclusive en términos como el verdadero Perú, ese es un término no de Ribagüero, sino de González Prada, uno siente el impacto del pensamiento González Pradiano en la misma prosa, ¿sí? Eso quiere decir que Ribagüero está pensando y describiendo toda esta magnificencia que ve en la ruta de viaje, pensando por un lado en qué es lo mejor para el país, a propósito de la guerra del Pacífico, y qué es lo mejor para el país a propósito de las propuestas radicales, políticamente hablando, de Manuel González Prada, ¿sí? Precisamente, cuando uno lee la introducción a Paisajes, Ribagüero debe haber sido escrito en 1931, porque así está fechado en Chorrillos. Ribagüero tenía un rancho en Chorrillos, ¿sí? Una de las razones por la cual él quiere organizar su libro es precisamente para afirmar, ¿no? Que su generación sí había eh, hablado y discutido sobre las problemáticas indígenas. Lo que pasa al final, y eso es eh, un poco la explicación de por qué el libro todo esto pasó al olvido, es que hubieron otras propuestas que ya las he mencionado y que terminaron rebasando el pensamiento de Ribagüero y de mucha gente de su generación. Solamente después de su muerte se hizo un esfuerzo por repensar todo lo que él había organizado en cuanto a este libro, que por cierto no lo dejó finamente acabado para la publicación, sobre todo en la parte final, y lo que tenemos ahora, no se puede negar, es una fina edición eh, que se acerca bastante, a mi entender, al pensamiento último del autor. Curiosamente, con una prosa modernista muy acabada, y que el autor rechaza, ya avanzado en el tiempo. El Ribagüero más mayor, más adulto, de los años 30, curiosamente tal vez esa pudo ser tal vez una parte de la razón por la cual nunca se publicó el texto, lo desconozco, eh, es que habían cosas pues que a pesar de todo, entre ellos la prosa, les disgustaba, ¿sí? Eso también pasó con sus textos, La historia en el Perú y el carácter de la literatura del Perú independiente. Yo he podido mirar las ediciones originales, no las que publicó la Universidad Católica luego, en la colección Obras Completas de Ribagüero, y se ve que hay un montón de anotaciones, añadidos y cosas como dice, cortar, mirar bien, añadir, o sea, tenía la intención de republicarlo, pero es tanto las correcciones que tal vez hubiera tenido que hacerle, que lo dejó ahí. En todo caso, tenemos ahora un texto valioso, reflexión sobre, primero, sobre una persona que tenía un buen manejo de la lengua española, es innegable. Segundo, es un texto muy valioso porque es un representante de la élite limeña y peruana pensando sobre el país, qué nos depara y qué viene para el futuro, según él. Y tercero, permite establecer un estudio, digámoslo así, genealógico de muchas ideas que los historiadores y los intelectuales y los ideólogos peruanos seguimos manejando hasta el día de hoy. A decir verdad, es González Prada y Ribagüero los primeros que plantean estas ideas, ¿sí? Y ahora se repiten, insisto, como algo de sentido común, ¿no? En las escuelas se repite mucho. Si hubieran llegado los británicos, tal vez el Perú se fuera distinto. Es un pensamiento de lo más ucrónico, como lo he señalado. O este asunto del rol de la clase dirigente en la construcción de una comunidad nacional. Y, y luego la cuestión indígena, ¿no? Que está cruzada de reivindicaciones regionales, étnicas, y no se puede negar. También eso está ahí, lo he señalado,
hay una beta de pensamiento racial ahí que debe ser analizado con mucho más cuidado, con mucho más detenimiento, porque termina conformando una forma de pensar, precisamente una forma de mirar, de pensar y de actuar respecto a alguien que es mirado con muchas veces con distancia y que no es una cosa de 1910 y 1912, sino que se ha seguido reproduciendo hasta el día de hoy y me parece valioso también ese nivel, ahora que hay todo un discurso sobre la multiculturalidad y el Perú sostenible y otros temas que están relacionados entre sí. Me parece interesante poder volver a leer paisajes peruanos y repensar y todas estas cosas y tratar de organizar un arco histórico sobre cómo todas estas ideas se han ido desenvolviendo durante buena parte del siglo XX. Yo creo que podríamos seguir hablando sobre paisajes peruanos, ¿sí? Si me lo permiten, si es que ustedes se animan a hacer algunas preguntas, ¿sí? Sí, adelante, Luis. Vamos a tener una dinámica entonces ahora de preguntas. Los invito a que escriban en el chat sus inquietudes. Disculpen que no lo haya señalado antes. Y para que el profesor, el doctor Gómez, nos ilustre sobre algo que ustedes quieran conocer. Él ha lanzado muchas ideas que pensábamos que ya no existían, pero que están superviviendo hasta ahora, ¿no? No quiero mencionar ninguna para que sea motivo que ustedes la señalen. Eh, Perú dulce y cruel, que decía Basadre, está presente en nuestras vidas y sobre todo en nuestras preguntas, ¿no? Entonces los animo a que escriban sus impresiones, sus preguntas, porque eso le va a servir al doctor Gómez para que él pueda dar una respuesta o al menos intentar pistas para entender nuestro país, las condiciones histórico-sociales que se vivieron en la época de Rivagüero, ¿no? Que recibió digamos, se le tildó de muchas cosas, pero que vemos que gracias a la investigación y a los estudios tenía razón en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, los animo a que pregunten, vamos a ver. Acá hay una pregunta. Dime. ¿Quién puede, ya, mi pregunta es la siguiente, en esta nueva versión que estás comentando, es de acceso público, o sea, la podemos comprar, es un texto recién hecho, ¿verdad? Sí, es un texto reciente. He sido editado hace algunos meses atrás, desde el año 22. Es una edición de una editorial alemana. En realidad es una edición de la Pontificia Universidad Católica. Y entonces, la introducción es larguísima, no se puede negar. Es tan larga como el mismo libro, pero es valiosa porque primero hay un estudio filológico de la obra, ¿sí? En el sentido de cómo organiza literaria y lingüísticamente Rivagüero el texto, y luego hay una evaluación de lo que se ha dicho hasta ahora de Rivagüero y su obra, ¿sí? Entonces eso me parece a mí muy, muy valioso como guía para el lector, ¿sí? Interesado en conocer más sobre Rivagüero, ¿sí? Perfecto, entonces ya sabemos que podemos leer esto, podemos tener este texto. Fue un viaje hecho a caballo y a mula. Claro, porque hay lugares en los cuales no podía entrar ese carro. Sí, aclaro eso, era un viaje así con su comitiva, iba con libros, leyendo, ¿no? Las crónicas y diciendo, esto aquí y esto acá, iba apuntando luego en su diario
Todo eso está ahora en el archivo, los diarios, en el archivo histórico Ribagüero, del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ahí está el manuscrito del año 31 de paisajes. Y lo que Ribagüero está haciendo, y no es algo que no se dio cuenta, es siguiendo la ruta del Capañán. Básicamente esa es la ruta que recorre, la ruta del Capañán, del camino incaico, que era básicamente también el camino colonial, ¿sí? Claro. Eso es lo que hace. Luego ya llegado a Huancayo, se vuelve a Lima en tren, ¿sí? Ya. Bueno, nos has absuelto varias inquietudes ahí, ¿no? O sea, ese viaje, lógicamente que es una persona adinerada que viaja con comodidades, pero en lo agreste del camino te tiene que coger la lluvia, te tiene que coger la nevada, tienes que sufrir los embates climáticos Sí, y de, efectivamente. y de zancudos y de bichos que no faltan en el mundo silvestre, ¿no? En el texto mismo se dice, no pudimos avanzar más porque me dio fiebre, me quedé en un establo y cuando me recuperé pudimos seguir en el viaje, nos cruzamos un río, fue bastante dificultoso. Va agarrando todo eso, ¿sí? Es bien interesante. Sorprende más bien una persona de su condición social hiciera un viaje así, ¿sí? Penoso, claro, un Y viaje aventurero. normalmente todo el mundo pensaba irse a Londres y a París y a Europa, que Ribagüero lo va a hacer también, va a hacer viajes a Europa, pero nadie pensaba hacer un viaje así mm, por buena parte de las sierras, ¿eh? Que era muy difícil moverse, ¿ah? Al menos ahora hay algunas carreteras, en ese momento no había mm, tantos medios de comunicación, ¿sí? Qué bueno que lo señalas para que el libro tiene doble valor, ¿no? El valor literario y el valor de que los datos que están vertidos ahí han costado trabajo. Es decir, no son inspiración, no son algo que nos contaron, no es novela, sino que más bien es una crónica, ¿no? Un relato vívido del autor, ¿no? O sea, eso es Sí, muy valioso, muy, por, muy valioso. claro, por momentos cuando, digamos, llega la Pampa Aquino, hace una meditación histórica sobre la independencia peruana y sobre lo que es el Perú. Y curiosamente este texto fue publicado en un diario el 28 de julio de 1900, me parece, 16, no me acuerdo bien el año. Luego cuando llega se me va el sitio y el nombre a un monumento incaico, dice, esto me hace recordar una tradición de Palma y comienza de hecho a elaborar de lo que cuando uno lo lee es una tradición, ¿sí? Y así, y luego hace simplemente una descripción geográfica sobre el río Apurímac, por ejemplo, ¿sí? Entonces son varios géneros literarios que maneja Ribagüero y eso hace muy rico el texto, ¿sí? Eh, muy interesantes, ¿sí? Y claro, siempre con sus crónicas y sus textos, porque al final pues Ribagüero era historiador, sí, también hay que decirlo, ¿sí? Y lo que a él más le motivaba era la parte histórica. Y la emoción que le dio llegar al Cusco, ¿no? O sea, es una emoción enorme, ¿no? Que Claro, no es el Cusco que vemos, es otro Cusco, ¿no? no, Claro. dice, está caído y yo recuerdo en la crónica que eso que es ahora una fábrica de cerveza era la casa del oidor X y aquel, y así yo recuerdo de haber leído en esta crónica que esto que es un negocio y otra cosa era la casa del marqués y porque Ribagüero era ya un gran genealogista. eh, Demuestra también la tremenda erudición que ese nivel ya tenía, ¿sí? Sí, esto es muy rico, muy interesante. Claro, hoy día nos parece un poco exótica esta actividad de genealogista, pero en la época de Ribagüero podía, dados esos conocimientos, servían para conocer otros conocimientos, ¿no? Eran eslabones de conocimiento, ¿no? Lucho, a ver, ¿alguien más que se anime a preguntar a viva voz o escribir algo?
alguna inquietud, el doctor Gómez sabe muchas cosas hasta del Perú contemporáneo. Sobre todo sabe mucho de música criolla y de todo eso que hoy día no le hemos pedido que hable sobre los ritmos y tradiciones peruanas, ¿no? No le hemos pedido eso, así que no voy a preguntar sobre eso. Pues Lucho, nos has dejado anonadados, hay que leer a este autor que está sinceramente obviado en los programas, ¿no? Entonces, solamente como una cuestión anecdótica, para el que no sabe, como Ribagüero no tuvo descendencia, no dejó hijos, nunca se casó, en su testamento, ya en los años 30, dijo que la heredera de sus bienes debía ser la Universidad Católica. Y esa es la razón por la cual la Pontificia Universidad Católica guarda todo este archivo en la que era su casa, en la calle El Ártiga, en Camaná, cuadra 4, en el centro de Lima, que es el local del Instituto Ribagüero. ¿Sí? Y gracias a esa fortuna, la Universidad Católica no ha tenido embates, digamos, económicos, porque este joven se le llamaba el joven del millón, ¿no? El único peruano que tenía 1 millón en su cuenta bancaria, ¿no? Riquísimo. Lucho, muchas gracias por tu conferencia. Más bien te vamos a pedir otro día que cuando tengas tiempo y tu agenda te lo permita, que nos hables de los ritmos peruanos y de los valses y de todo esto que tú conoces muy bien, que guarda la música criolla. Estamos muy reconocidos, dado que eres investigador, ¿no? Has publicado algunas de tus investigaciones en revistas importantes, viajas constantemente a congresos y eso es muy bueno para nosotros porque das a conocer parte de Perú que nosotros no así nomás no tenemos un investigador como tú. Entonces, agradecemos. Antes de cerrar, por favor, voy a hacer, como hacen los programas, una invitación también. Pedirle permiso al doctor Luis Gómez para poderlos invitar a ustedes al Festival de Cine de Alfred Hitchcock en el Aula Magna este viernes, que vamos a proyectar Las Drogas, ¿no? Hitchcock es un mago del cine, revolucionó Hollywood con sus películas de suspenso y de terror. Entonces quedan cordialmente invitados, no hay que pagar entrada, no es eso. Hay que inscribirse por el COSIL. Y bueno, y si no les da el tiempo, de todos modos, descuélguense, porque van a poder ver una gran película cómodamente ubicados. Luis, de todos modos, nuevamente muy reconocidos, la MODUCIL, el sistema de bibliotecas, damos gracias a Mónica, a Susana, que hacen posible que esto funcione, también a los señores que nos apoyan en la parte técnica para que llegue nítido. Y estamos, el mundo académico, hemos cubierto esa laguna, porque todos vamos a conocer que debemos de leer a Ribagüero, ¿no? O sea, voy a ver de dónde saco tiempo para leer, y sobre todo esta edición nueva, ¿no? Porque yo tengo la edición vieja, pero la edición nueva no la tengo. Así que habrá que gastar mi platita para poder adquirir ese libro, que espero que no sea caro. Muchas gracias, Luis. Muy reconocidos. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes que, como ustedes verán, nos ha hablado de un autor no tan citado en ese momento. A eso se debe nuestro silencio, Lucho. Así que has contribuido a que nuestro acervo histórico se nutra y tengamos a otro prócer de la literatura en nuestra mente para poderlo leer en cualquier momento, ¿no? No solamente este libro, sino tiene otros,
pero este es el más reconocido, digamos, el que está más a mano. Muchas gracias, Luis, y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Gracias Luis. a todos. Gracias por su presencia. Gracias, Luis.